Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, acá empieza la charla esperada, eh, que bueno, que se viene gestando hablando de fertilidad hace un montón. Hoy es con el tema que es la fertilidad en el gran sentido, y la charla es con Andrea López Jubrán, que antes que nada es mi prima. Compartimos sangre. Así que, bueno, nada, muy emocionada por compartir esto, que en realidad surge de las ganas de compartir charlas que tenemos muchas veces nosotras, eh, en intimidad, en chats, en audios, en persona. Y son charlas muy valiosas bueno, así es como también se confirma el proceso de gestación y fertilidad, ¿no? En un momento está como íntimo y en un momento ya se quiere compartir, como que no aguanta más adentro y quiere salir. Y eso un poco nos pasó con Andre, rompiendo barreras de tecnología, vergüenza, qué sé yo, que esto no nos manejamos con esto, Andre tampoco, no es el fin, eh, este lenguaje de redes, sino de compartir, sobre todo en esto de que en mi caso, yo vivo en la comarca andina, yo vivo en el Bolsón, y la idea de que sea online, que sea así, era para que, bueno, que vaya la semilla esparcida por todos lados donde el vientito lo lleve. Así que, bueno, Andrea, para que quien no la conoce, además de ser mi prima, que lo voy a repetir muchas veces, porque no es solo mi prima, es con, nada, almas compañeras, que ella es, en principio, es licenciada en... Ella es psicóloga Gestalt, así se formó en principio, em, pero bueno, ella es mucho más, es una psicóloga integrativa, tiene un recorrido muy, muy grande a nivel personal, y bueno, lo lindo es que soy testigo de todo ese proceso, hasta fui la tipiadora de su tesis Mi cuando yo tesis. era muy chiquita para ganar unos mangos, y tipeaba rápido. Entonces, bueno. Así que bueno, Yo Andre, siempre floja, Romy, con la tecnología, bueno, pero menos mal que era una estaba PC, la la primera PC chiquita tipeando gigante ahí. en la familia. Sí, sí. Así que bueno, Primi, te doy la palabra. Va a salir así, como hablamos entre nosotras, porque bueno, un poco es eso, compartir las charlas íntimas que tenemos y que son muy interesantes, muy valiosas, y Andre tiene mucho, mucho para compartir. Así que bueno, Andre, Bueno. bienvenida. Gracias, Romy, gracias por este espacio, por abrirlo, por compartirlo conmigo. Gracias a las chicas, ahí veo que se están sumando. Hay muchas que conozco muy bien, hay muchas que acompaño, otras no las conozco, así que bienvenidas y gracias por estar acá. Sí, hace mucho que venimos pensando esto que tiene que ver con el compartir, eh, sí, cuestiones que tienen que ver con el ciclar, con la fertilidad, con la vida, con la fuerza de la vida. Y tuvimos tantas charlas de estas durante tantos años y siempre decíamos, qué lástima que no lo grabamos, qué lástima que no lo transmitimos, ¿no? Y bueno, y se dio, es así. Son procesos, ¿no? A veces no es el tiempo, sí, como los procesos de fertilidad. A veces no está maduro, a veces, bueno, se necesita más tiempo, se necesita esto, poderlo sentir. Sí. Así que acá estamos. Bueno, muy feliz de estar acá, Romy. Y sí, fuiste mi tipeadora de tesis y luego Más trabajamos tipeados. juntas, armamos juntas Sí, los sí. primeros ciclos de Sí, los mujeres, ¿te primeros ciclos acordás? Hace fue en Buenos muchísimos años, Aires, sí. en Buenos Aires, sí, Sí, y sí. fue Bueno, muy acá estamos. acompañado por diferentes motivos, nuestros procesos por diferentes razones, y vamos a hablar un poco de esto, de estas experiencias maestras que a veces no son de la misma forma, eh, pero nos invita a que tengamos este conocimiento
que es muy, muy vital, muy iniciático y muy humano en este entendimiento de la humanidad como, como es parte de la naturaleza, de los procesos y que en un momento nos desviamos de ese camino. Y por diferentes razones, a nosotras nos pasaron diferentes experiencias que en un momento eh, se conjugaron y compartimos exactamente el mismo momento donde esta sabiduría empezó a aparecer sin entender, solo experiencias, solo sensaciones, y luego empezó a tener como un sentido y se empezó a armar el mapa, que un poco es eso lo que queremos transmitir hoy. El mapa del ciclo de vida de la fertilidad en el gran sentido. Algunas personas, en este caso mujeres, nos inicia la vida en este mensaje a partir de, de procesos de buscar un embarazo que no llega en el tiempo en que esperamos, que si bien este es el punto de partida por el cual vamos a hablar de muchas más cosas que eso, ¿no? No desde lo médico, no desde el síntoma, no desde una enfermedad, sino de este despertar del cuerpo femenino, de un conocimiento que se nos fue perdiendo. Así que, André, yo lo primero que quiero Sí. que si querés compartir es cómo ¿cuándo fue que entendiste eh, qué era la fertilidad? ¿En qué momento te pasó? ¿Cómo fue tu Sí. iniciación en lo personal, ¿no? Que ahora lo compartís de una manera increíble, pero bueno, es porque lo pasaste por la experiencia más que por estudiarlo. Sí, son estas experiencias maestras, ¿no? Como yo siempre digo, que casi siempre vienen con dolor, con sufrimiento, o inician así, ¿no? Ujú, Con un síntoma, con imposibilidad. Eh, si yo te tengo que decir cuándo empecé a entender la fertilidad, justamente la empecé a entender desde mi infertilidad. Y es una infertilidad en sentido amplio, ¿no? Hoy vamos a hablar, yo sé que muchas de las mujeres que están acá tienen mucho interés porque seguramente están pasando procesos que tienen que ver con el deseo de lograr un embarazo, con la reproducción, pero yo lo que quiero es que el mensaje sea más amplio, ¿no? Que tenga que ver con el sentir la fuerza de la vida, incluida la reproducción, o incluida esa fertilidad del deseo del embarazo. Pero primero somos vida, somos vitales y después somos madres. ¿Cómo empiezo yo con todo esto? Justamente desde la imposibilidad de embarazo, ¿no? Muchos años en búsqueda, mucho deseo, mucha frustración, y todo lo que ocurre acá, que muchas de las chicas lo saben. En principio yo era psicóloga, con mucha tendencia al logro, no voy a contar toda mi historia, toda mi biografía, pero sí esto, ¿no? Como yo pensaba, tenía el paradigma de que si yo deseaba y hacía algo por eso, las cosas llegaban. Además era muy obsesiva, muy ordenada, entonces todos los objetivos que yo me iba poniendo desde mi control se lograban. Quería recibirme, me recibía, quería especializarme, lo hacía, quería... después se armó una pareja, proyecto de pareja, hasta que llega la frustración de empezar a desear un embarazo y pasa el primer año, ese famoso año que hay que esperar, y no llega. Y así pasan el segundo año y no llega, y ahí empiezo con esto que todas las chicas estarán atravesando, que es el gran camino de los tratamientos médicos con invasión del cuerpo. A mí me pasaron todas, por eso digo que sí, claro, la maestría viene así, ¿no? ujú. Con cirugías, con pérdidas de embarazo, mucho camino y mucho padecimiento hasta ahí solo estaba instalada en el estado de infertilidad, porque ese es un estado vital
que se convierte en una situación infértil, en un estado emocional infértil, que es yo estoy en falta, yo estoy en falla, las demás pueden y yo no. Aunque haya un deseo muy genuino, la sensación es, y mi vida así es infértil. Es un estado emocional profundo de no tener abundancia. Mm. Sigo haciendo mi recorrido médico con todo lo que eso implica porque esta especialidad es muy compleja desde el diagnóstico, compleja en el sentido de, yo creo que el diagnóstico más complejo que puede ser oncológico tiene mayores líneas de ordenamiento que esto. Hay un tumor, hay que reducirlo primero, vamos a hacer quimio, después se opera. Acá es un sin saber por el nivel de variables que interfieren. Entonces, cuando pensábamos que lo teníamos resuelto desde un factor, en otro estudio sale otro. Y cuando parece que todo está bien, igual no quedas embarazada. Entonces, Ujú. ¿qué es? Y esa incertidumbre va generando cada vez más angustia, más ansiedad. La relación de pareja empieza obviamente a quedar interrumpida, dañada. ¿Por qué? Porque son dos procesos de sufrimiento y de dolor que encima tienen que coincidir para seguir adelante, ¿no? La sexualidad, bueno, muchísimas cuestiones que empiezan a afectar ese recorrido. El ir a un bautismo, el que todas las amigas queden embarazadas y ese dolor que todo el tiempo vuelve a decirnos, estás en un estado infértil. No lo digo solo a nivel de reproducción, es un estado emocional. ¿Ahí me seguís viendo? Se Sí, corta. sí, 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 no, estamos bien, Pues a estamos mí se me bien. corta un poco. Es un estado emocional, energético, de conexión con la carencia, diríamos, ¿no? Con la falta. La iniciación se da y cómo descubro la Claro, fertilidad y cómo a partir llegás de ahí a me poder verlo? especializo. Sí, Claro, o más que especializarte desde lo profesional, ¿cuándo es que sí, a vos como mujer empezás a sí, moverte? Te digo porque también sé que a vos te llegan y a mí también, sí, empieza a, como cualquier otra situación, ¿no? En la desesperación uno busca todos los medios posibles y empieza a hacer esto del objetivo. O buscar soluciones hasta te diría espirituales o con otras técnicas, como el querer saber, como cuando una no tenía novio, voy a tener novio o no, ¿no? Después pasa a ser, me voy a, me voy a vivir a, no sí, sé, según el deseo de cada una quiere tener el resultado, ¿no? Voy a viajar o no, voy sí, a, tal ¿no? cual, tal cual. El tema es Según, desde dónde se hace, si es claro, desde el control o desde un pensamiento mágico que tengo que eso. recorrer todas las iglesias. Acá hay todo un recorrido de fertilidad, que es la iglesia de la Virgen embarazada, el Padre Ignacio de Rosario. Tenemos un recorrido, hay un recorrido espiritual. ¿Desde dónde se hace? ¿No? Desde seguir controlando y seguir haciendo todo lo que hay que hacer para quedar embarazada, o aparece un despertar que tiene que ver con otra cuestión. Y eso es un poco lo que yo transité y es un poco lo que quiero transmitir, más allá de ser psicóloga y de especializarme Sí, en sí, como esto, mujer. ¿no? A mí me interesa que cuentes, Primero, yo creo que la situación y la iniciación surge así, surge en relación a un viaje que yo hago. Viste que estas cuestiones a veces se dan así, de una manera justamente que no controlamos. Un viaje que yo hago al sur, a la Patagonia, en San Martín de los Andes, y comprando algo en una comunidad, a gente de comunidad mapuche que estaba en la base de la montaña, se me ocurre la idea, después de mucha búsqueda, de decir, ¿y
si ellos tienen algún tipo de medicina de hierbas para la infertilidad, se me ocurre esa idea. Hasta ahí, más desde el seguir controlando toda la tarea que hay que hacer para quedar embarazada, que desde un estado, diríamos, conectada y fértil, ¿no? Claro, como también con pensamiento mágico, ¿no? Como esto de tiene una plantita Sí, para la... quizás es la hierba medicinal que, Claro, claro, sí, 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 tal cual. sí. Bueno, no dejan entrar así nomás a cualquiera, obviamente tienen mucho miedo, ellos también, ya le han sacado todo, algo más. Tuvieron miedo que yo vaya a buscar un bebé, mirá la distorsión, ¿no? Entonces, claro, Wow. mucho miedo, pero me dejan entrar, a pesar de esas resistencias, me dejan entrar y me llevan a la ancianita de la comunidad. Y lo que pasa ahí, bueno, es mi despertar y es esto, el quiebre, ¿no? Es donde, ¿viste? Cuando pasás 20 años por el misma parada de colectivo y nunca viste la cúpula que había arriba, bueno, exactamente eso Mm. me pasó, ¿no? Yo llego ahí y esta sabia me empieza a hablar de que las mujeres, primero me dice que en esa comunidad no me puede ayudar porque no hay infertilidad. Eso es el primer dato. Mm. Yo dije, bueno, indudablemente algo nos está faltando. O sea, algo estamos haciendo mal, porque, porque esta comunidad no tiene ese síntoma. Y me empieza a hablar de cómo llegan las mujeres de la ciudad a esta base de montaña donde ellos venden sus artesanías y me dice que ella nos ve muy estresadas, muy aceleradas y tiene la sabiduría de decirme, vení, acompáñame y me lleva a ver su huerta. Ay, me vuelve a emocionar porque ya la sé esta historia, pero Dios mío. Cosecha unas cerezas, me las pone en la mano y me habla así como si me diera una clase de agricultura, me habla de los pasos de la huerta, ¿no? Del proceso, de los ciclos de la huerta. Y me dice que no se puede cosechar en cualquier momento, es en un momento que está maduro. Entonces, bueno, ahí viéndola a ella con su calma, su espera y su respeto. Es más, pidió permiso para poder cosechar, le pidió permiso a la planta y a la tierra. Vos imaginate que yo en ese momento estaba trabajando hasta las 10 de la noche en un posgrado, dando clases en un posgrado, no paraba nunca. Yo decía, bueno, dame la medicina y vámonos. Claro, dame la ¿No? hierbita. Claro, dame la hierba rápida. Hasta que empiezo a escuchar algo de lo que me estaba tratando, creo que muy inconscientemente, transmitir. Eh, Me dijo, mira, yo no tengo ninguna medicina natural porque acá no existe eso, pero sí te puedo dar unas vitaminas de un arroyo. Y ahí también vi varios de la comunidad haciendo círculo en la ceremonia, pidiéndole permiso a la tierra porque no era el momento de sacarlo. Y me la llevo para hacer un té. Obviamente que no fue seguramente el té, o sí, no lo sé, pero sí de ahí empiezo es un quiebre y empiezo a darme cuenta que el ritmo de acción y la poca conexión con mi cuerpo, con mi útero y con mis ciclos, realmente hacía la diferencia. Que estas mujeres estaban, o sea, con esto no es que todas nos tenemos que ir a poner No, una claro. huerta y ser la madre tierra, no estoy diciendo eso, ¿no? El mensaje o la llegada era que desconectada que estoy de esos ciclos que son parte de la naturaleza y por lo tanto son parte mía también. Esto, ¿no? Esto que ella decía, la espera,
la retirada, la conexión. Ahora es esperar a que madure. Todo eso yo me lo llevaba puesto. Yo recuerdo como Sí, este comentario de decir, esto lo entendí mucho tiempo después, ¿no? Como que iban pasando sucesivas cosas y era como, ah, esto es lo que me dijo esta mujer, ¿no? Como cuando uno empieza a encarnar esa información que no eso. queda en el concepto, sino que lo empezás a experimentar y va por otro canal, ¿no? Ahí es como que se Sí, claro, reconfigura todo. claro, claro. Viste que estos procesos de transformación, y sí, tienen como otro lenguaje, ¿no? Una cuestión es la información mental que vos tenés de eso. Nosotros podemos estar hablando toda la charla del útero o de la fertilidad como concepto. Sin embargo, hay algo que te tiene que llegar como información en otro nivel, que sería este, más vivencial, más emocional, para poder hacer el proceso, ¿no? Para poder dar el salto. Quizás primero viene la información mental que hay que procesar, viene lo conceptual, y luego va esto eh, haciéndose carne, diríamos, ¿no? Y formando parte de todas nuestras emociones, nuestra energía, nuestra conexión con lo sagrado, con la fuerza de la vida, que es tan importante. Mm, Y estamos tan olvidadas de esto en la fertilidad. Pensamos que es una tarea, que hay que correr con todos los tips que nos dan en Instagram, que hay que hacer 500 actividades de la fertilidad. Y quizás, claro que hay que acompañarse por un médico porque nosotros somos cuerpo también, pero quizás nos estamos olvidando de lo principal que es la conexión con la fuerza de la vida, nuestro cuerpo en ella, en nuestra energía y nuestra emoción y todo nuestro ser. Pensando en esta convocatoria que es en el marco del mes de mayo, que tiene que existir un mes y Sí, un día en particular, que es el 28 de mayo, el 28 marcando el número de lo que supuestamente dura el ciclo menstrual. sí, A veces hablamos con Ante, con las otras mujeres que estamos haciendo estas charlas, que nuestro sueño es que no existan estas fechas, ¿no? Como que esto es necesario tal hasta que cual. en algún momento el conocimiento y la experiencia de ser parte de la vida natural, salvaje, esto no tenga que existir más, ni curso, ni círculo de menstruación, o Sí, sea, ni danzar con ni los danza, úteros, claro, ni nada. porque esto en un Claro, momento, o claro, sea, es necesario volver a reconectar porque se nos perdió. Y en esta sí, excusa de las charlas de salud menstrual, el tema de fertilidad surgió eh, porque, bueno, a veces todo esto que habla André de los ciclos y esto que le cuenta esta Machi de la comunidad mapuche de San Martín de los Andes, la vivimos en el cuerpo desde que tenemos la primera menstruación, ¿no? Este ciclar y esta fertilidad ya está en el cuerpo. La fertilidad ya existe desde que empezamos a menstruar y nuestros ovarios se despertaron. Desde que somos bebés que ya tenemos esos huevitos en nuestros ovarios, esa semilla, y en un momento se despiertan. Que no quiere decir que vamos a ser madres cuando tenemos 11 años, claramente. No es el fin claro. la reproducción, Mm, mm, porque la vida nos está preparando, nos empieza a despertar en esta sabiduría de la fertilidad. Y es muy difícil poner la palabra fertilidad y no pensar en maternidad, ¿no? Como claro. van linkeadas, van Claro, juntas. alguien que Y si no sos, es como si no sos y si no fértil, sos madre, no sos fértil, ¿cómo claro, como sería? que van Claro, juntas. Parece que si no fui madre, no soy fértil. Cuando en realidad ese despertar lo tenemos y la sangre menstrual, hay mucho por recuperar ahí y a veces, justamente en tratamientos de fertilidad o cuando llega esta angustia, cuando está el deseo de ser madre y no está llegando ese embarazo, la sangre empieza a tener otra connotación y quizás en toda nuestra vida nunca, jamás la registramos y cuando queremos quedar embarazada pasa a ser lo principal, porque si no menstruamos quiere decir que no ovulamos primero, clase
un número Sí, uno. hacemos esa asociación, sí, sí, Claro, porque en sí, realidad menstruamos porque ovulamos. Si no tuviésemos ovulación, la sangre menstrual no existe. Entonces, primero pasa eso y después empieza a hacer la sangre un dolor inmenso cuando aparece la menstruación, cuando en realidad estamos queriendo que llegue el embarazo, ¿no? Así que esa parte también me gustaría que compartas como qué es lo que ves vos también en el consultorio, tu experiencia personal. Si la sí, menstruación eh, está nombrada, está vista, existe, sí, ¿cómo sí. la... Claro, a mí me llegan muchísimas mujeres que ya están en procesos en general de fertilidad, de tratamientos, de que hacer. En general me llegan mujeres de muchos años de espera, de búsqueda, muy angustiadas, con mucho deseo, ¿no? Entonces, la menstruación realmente es un drama cuando llega, porque anuncia, esto es como lo recibo de las personas que llegan, ¿eh? No es lo que yo creo, eh, o por lo menos en el recorrido que yo hice lo fui transformando, porque yo también me angustiaba cuando estás en el trabajo y empezás a sentir después de un mes de pinchazos, de hormonas, de plata, montos de dinero en tratamientos que te empieza a bajar la menstruación mientras estás en una reunión de equipo, ¿no? Entonces, la menstruación en esa fase, diríamos, está asociada con la pérdida, la muerte, la imposibilidad y otra vez la infertilidad. Lo que, y esta es la vuelta, me parece, ¿no? Vos sabés mucho de esto porque trabajás con ciclos e incluso trabajás con algo que es milagroso, que es con grupos de prepúberes, púberes, adolescentes, en donde les empezás a contar, les llega la información de que la menstruación puede ser otra cosa, más conectada con la vida, ¿no? Y el ciclo, es decir, esto es un poco lo que trabajamos en consulta, ¿no? La menstruación llega muy dolorosa o llega sin registro, es decir, cuando me doy cuenta de mi útero, de mi menstruación o de todo mi sistema femenino. Y bueno, cuando me duele en la menstruación, cuando quiero tener un hijo y no llega, cuando aparece algún síntoma. Fíjate que lo estamos, que el paradigma es desde lo infértil, desde lo negativo, le estamos poniendo una conceptualización y un sentir absolutamente de falta, de carencia. Cuando en Y de realidad, y falla, esto ¿no? lo Otra vas vez a la explicar palabra, mucho vos, de falla. de falla, La sí. menstruación es la muerte, es la angustia, es después de una menstruación, luego de un tratamiento de fertilidad, quedas 2 días en la cama porque no podés levantarte de la angustia que te aparece. Es la pérdida de toda ilusión, además, y de todo nido que podía alojar ese hijo tan deseado. Entonces, ahí está relacionado absolutamente con el duelo. Duelos que atravesamos una y otra vez en estos procesos, ¿no? Eh, Se llaman microduelos porque en realidad todos los meses aparece el anuncio de que hay algo que no tomó ese nido, que no pudimos alojar, que no pudimos, lo digo así porque eso es lo que se siente. Nosotras no estamos pudiendo. Y a mí me gustaría, Romy, vos que trabajas tanto también con esto, que cuentes como la otra cara de la menstruación. ¿Qué es la menstruación desde la fertilidad? ¿Por qué estamos insistiendo tanto en los ciclos, en cómo percibirnos cíclicas? Em, Hay una anécdota que me encanta contar que tuvo que ver con un pedido de sobrinas. Tengo dos sobrinas
que más o menos tienen como la misma edad, y ellas alrededor de los 11 años, sobre todo una de ellas, le daba como, ay, siempre, ¿por qué tía hablas de menstruación y menstruación? Y me dice, a mí en el colegio ya empezaron como muy, muy curiosa, claro, sin vergüenza, sin nada, sin pelos en la lengua. Y se juntaron estas dos primas como que yo le arme un grupo, entonces llamaron a 12 amigas, éramos 12 en total, en pandemia fue. Entonces, nada, en principio yo tenía mucha curiosidad de que ellas qué sabían o qué les decían en la escuela. La verdad es que estaba muy curiosa porque sí, mis 11 años no tienen nada que ver con los 11 años de ellas. Esto ya pasó hace ujú, muchos años, en pandemia. Y ahora son grandes ya. Pero una de las cosas que me encantó que dijo otra chica, otra niña que estaba ahí, que tenía una gatita. Ella siempre venía a la reunión con la gatita y la mostraba, era nuestra mascota. mm, Y ella mm, dice, pero ¿por qué menstruamos? ¿Por qué sale un óvulo una vez al mes y no como los animales que lo hacen? Mi gatita claro, tiene el celo 2 veces al año. Si pensamos en la naturaleza salvaje y las que vivimos acá, sabemos que hay periodos donde crecen los animales, los pajaritos, ¿no? La primavera, porque hay comida, están dadas las condiciones para que se haya reproducción ¿no? sí, Como que crezcan los nuevos cachorritos de cualquier especie. Mismo las plantas hacen eso, ¿no? Y nosotras no, una vez al mes. Y esto fue siempre así, no fue eh, que cambió la Tierra y las mujeres, por eso estamos tan ligadas a la luna. Tenemos el mismo ciclo de la luna que se llena y se vacía, aproximadamente 28 días. Y fue muy bueno porque cuando pregunta eso, todas abrimos los ojos, incluso yo, y digo, ¿no será que es para otra cosa? Que no es solo para tener claro, hijos. es esto. Porque lo que tenemos las mujeres es esta, que también André lo visualiza así, ¿no? Como nuestros ovarios vienen ya con una cantidad de semillas, que son nuestros óvulos, y que hay una selección. El cuerpo sabe cuál elige para que se arme el folículo y desprenda uno, uno. A veces dos, bueno, en los casos excepcionales, cuando hay mellizos o... Pero y la pregunta es, ¿y qué pasa durante todo ese ciclo? Y eso es lo que en la experiencia, porque hay libros, o sea, hay millones de informaciones sobre Sí, la menstruación y la ciclicidad y la sí, creatividad, pero comprender que nosotras en cuerpo, al ovular, vuelvo a remarcar la ovulación, ¿no? Porque todos los métodos anticonceptivos que tenemos nos bloquean, los que son hormonales, las mujeres no ovulamos. Entonces, mm, lo que genera en un periodo de tiempo de vida, que no lo hacemos siempre, porque después se nos va la menstruación, y ese es otro duelo. em, Tenemos el mismo ritmo y la misma sabiduría que tiene la Tierra con sus estaciones y la Luna con la capacidad de mover las aguas del planeta, lo tiene en nuestro claro, cuerpo. Cuando entendemos que somos como un micro desprendimiento de esa sabiduría, de esa inteligencia planetaria, y cuando digo planetaria no me voy a nada místico ni nada volado, es no, no, estamos hablando de, sí, cosas esto sí lo quisiera concretas. aclarar, porque si no, a veces puede sonar o esotérico o viste las chamanas de la madre tierra, y en realidad es fuerza de la naturaleza y sus ciclos, y nosotras estamos en comunión con esa fuerza. Son fuerzas de la naturaleza, no, no estamos hablando de nada esotérico ni nada tan energético o abstracto. Somos parte de ese ciclo natural. Cuando nos desconectamos por muchísimas razones.
por muchísimas razones, porque nos ponemos intelectuales, porque no podemos abordar nuestro cuerpo porque está muy herido, porque hay trauma, porque vivimos en un lugar físico lleno de paredes y poco oxígeno y vamos 8 horas a trabajar con luz artificial también en un cuadradito, nos vamos desconectando de esa naturaleza cíclica, pero principalmente de esa fuerza para crear. Sí, la creatividad vive en ese ciclo. Decir Que en ciclicidad este y decir caso, que claro, creatividad es sinónimo. claro, perdón, ahí no te escuché. No, que decir ¿Creatividad? ciclicidad Ah, y sí, sí, decir sí, y creatividad. creatividad, estamos hablando, es como Sí, sí, un sinónimo, como que estamos tal cual. hablando de lo mismo. Estamos hablando, sí, de fuerza creativa, de potencia creativa. Eh, que en este caso la charla es de fertilidad y hay muchas mujeres, muchas que veo ahí, que conozco, que están pasando por este proceso de deseo de embarazo, pero si no lo recortamos en reproducción y lo ampliamos, estamos hablando de cómo estar más conectadas con la fuerza de vida y la creación para transformar y crear nuestra propia vida, ¿no? Nada menos y nada más. Bueno, algo que fuimos descubriendo en el camino, y acá hablo en plural porque lo sé, porque lo hemos compartido, cuando uno empieza a conectar con, con nuestro sistema femenino completo, que tiene que ver con nuestros órganos reproductivos, que se llaman así, es buenísimo, eh, eh, Sí. empezamos a comprender un poquito de otros cuerpos, o sea, el emocional. Y cuando hablamos de agua como elemento agua, que sería la sangre en nuestro cuerpo, el útero es como si fuese un gran recipiente, un cuenquito que se llena y se vacía, ¿no? Em, Cuando entramos ahí, que a veces ni siquiera sabemos muy bien ni dónde está, y eso ¿Ni sucede en dónde está? meditación, Esto cuando hacemos sucede trabajos mucho. corporales, realmente estamos tan desconectadas que a veces no sabemos ni dónde está en el Sí, cuerpo. En estado sí, de meditación, si quizás lo ves como, si estás así como más lógico, sí, tocas quizás el lugar, pero sí. hasta ahí. Pero cuando estás en estado de conexión profunda, realmente es como un órgano, de hecho tiene un nombre eso, se llama órgano olvidado. En el cerebro sucede algo al revés, que es como, ¿vieron las personas que quizás tuvieron que amputar, que por un tiempo le pica la extremidad? Por ejemplo, no sé, le Sí, cortaron el brazo y le empieza a picar, aunque no tenga más, porque el cerebro todavía lo relaciona y el sistema comprende que está y le pica, aunque no tenga más el órgano. En el caso de las mujeres sucede lo contrario. O sea, hay órganos, como no fueron nombrados, no son vistos, la mm, vulva, si nos animamos, la vemos con un espejo, si no, realmente hay mujeres que jamás se vieron en un espejo. El útero, como el centro más creativo y poderoso, no lo está relacionado con el dolor o con la pérdida o con lo que sea o con los hijos. Muchas mujeres lo relacionan con como algo negativo, el tener muchos hijos. Venimos de historias que quizás de mujeres que murieron, no sé, con millones, tuvieron muchos hijos. Em, y empieza a pasar al revés, el cerebro no lo tiene. O sea, es el órgano olvidado. Al no nombrarlo, al no estarlo, químicamente, eléctricamente, lo como funcionamos nosotros, hormonalmente, ese lugar no está. Cuando empezamos a conectar con ese lugar, empezamos a ver esto, ¿no? Que también muchas cosas que nos pasan, hay una memoria por esto de que no fue transmitido, esto no es nuestro, no es nuestra claro, culpa que no estamos conectadas y vivimos a otro ritmo. Esto es un, Esto es un mensaje, es una sabiduría que por muchas generaciones fue cortada, o sea, se cortó y no se transmitió generaciones tras generaciones, y lo digo en historia personal, que cuando empiezo con todo esto, la que a más le llamó la atención fue a mi mamá.
Y ella muy fértil, tuvo 5 hijos. Pero como diciéndome, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Qué lo inventaste? Y bueno, fue muy llamativo porque Claro, obviamente en el vínculo también eso empezó a transformarse, pero entendamos que no es nuestra responsabilidad y nuestra culpa y que vamos a resolver todo desde ahora, ¿no? Sino que empezar a conectarnos es un proceso creativo. Empieza sí, otro tal proceso. cual, tal cual. Sí, que en principio, Romy, sí, está bueno que aclares esto, no es nuestra culpa, ¿no? Porque si encima que estamos en falta, la percepción es de estar en falta, si encima es nuestra culpa estar desconectada, no. Claro que esto tiene que ver con siglos y siglos de desconexión y de mandatos, ¿no? Eh, sobre para qué era el cuerpo de una mujer, para qué era el útero, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, en principio, la importancia de la toma de conciencia, ¿no? Que no es solo hablar de la fertilidad o hablar del útero, sino es empezar a conectar. Y conectar es sentirlo, poner las manos, ¿no? En el cuerpo, poner las manos en ese centro creativo, eh, vivenciar si estoy más desvitalizada o más vitalizada. La vivencia. ¿Esto me está haciendo ir por un camino vital o me está sacando toda la energía vital? En cualquiera de las áreas. Hoy nosotras hablamos más de menstruación, muchas de las que se anotaron en la charla tienen temas de fertilidad reproductiva, pero esto es ampliado, ¿no? Y entonces ahí la menstruación tiene otro lugar, que es, Sí. y esto es lo que trabajo mucho yo en consultas y con muchos ejercicios corporales, energéticos, además de la psicoterapia, donde se aborda, claro, la historia, el trauma, lo ancestral, pero también es tan importante que no nos quedemos solo ahí, en ese Claro, plano, ¿cómo se sino ir transforma al la cuerpo. falla? ¿Cómo es que el proceso de transformar la falla en el don, ¿no? Por lo Claro. menos de tu experiencia en consultorio y tu historia personal, obvio. Eh, darse cuenta que nosotras podemos tener un centro creador, que somos parte de la naturaleza cíclica porque estamos dentro de ella y que además la fuerza de la vida no la controlamos acá, no les va a gustar esto, pero no la controlamos nosotros, sino que hay otros planos a los que podríamos abrir, no lo controlamos nosotros. La fuerza de la vida no la controla ni siquiera el médico del centro de fertilidad, aunque pongamos toda la autoridad ahí. Son herramientas, somos herramientas. La fuerza de la vida eh, tiene otro orden, ¿no? Que tiene que ver, en principio, con el gran misterio, como la Mm, fuerza de la muerte. ujú. ¿No? Porque hay mujeres que en el monte cargando canastos inmensos, un poquito desnutridas o con tantas posibilidades de diagnosticarse, aunque no sepan el diagnóstico, con todo eso que nosotros tenemos en el bagaje de la consulta médica y no lo saben, tienen 10 hijos y nosotras que accedemos a toda la información y que vamos a todos los talleres uterinos, no quedamos. Hay otra fuerza ahí, ¿no? Hay otra fuerza y otra conexión con, con el ciclar. La menstruación, más que suciedad o fracaso, este es el recorrido, ¿no? Así empezamos, puede empezar a pensarse o asociarla con eh, la regeneración,
la renovación, la La limpieza limpieza. que necesita el cuerpo, la limpieza que necesita el cuerpo, nuestras memorias, ¿no? No solamente desde ese endometrio que se está vaciando, sino las memorias uterinas que hay ahí, que aprovechamos en consulta y en las experiencias que hacemos con ejercicios de poder vaciar, de poder soltar, ¿no? Es el gran momento de limpieza, como el invierno suelta todas las hojas y los frutos que ya está, que marchitaron y se dispone a la nueva vida. Bueno, esto es fundamental en consulta, ¿no? Creo que es una manera de iniciar. Yo hago ciclos, ¿no? Trabajo en ciclos coherente con lo que siento que es la fertilidad, con grupos de ciclos de 4, ¿no? En donde siempre en el primer encuentro del ciclo soltamos de diferentes maneras, con la palabra, con el cuerpo, con la respiración, pero empezamos a soltar memorias, ¿no? Traumas, lo que está ahí, el duelo, la Sí, habitar desilusión, el vacío, ¿no? El vacío del habitar el inicio. vacío. De Sí. que, Y disponernos a creer que más allá, sin negar diagnósticos de gravedad, sin negar el plano físico y médico, yo, no, yo integro, somos todo eso, somos físico, cuerpo, emoción, ancestralidad, comunidad, territorio, somos todo esto. No, no podemos negar nada, ¿no? Pero sí quizás la manera es primero va a empezar a soltar y a vaciar para después empezar a conectar con lo que es la fuerza de la vida, que no la controlo del todo yo, pero que sí puedo jugar bastante a favor si entro en comunión con entender o escuchar por dónde anda mi ciclo. Yo en consulta veo muchas mujeres sobreinformadas, sobreestimuladas, con mucho de lo que hay que hacer para tener un hijo. Yo he pasado por ahí, ¿eh? No es ni desde el juicio ni desde lo moral, yo he pasado por ahí, porque hay tanto deseo. Y sin embargo, quizás lo que yo propongo es vaciar, mm, entrar en una energía femenina que está muy relacionada con lo que hace nuestro sistema, que es la espera, el no seguir con tratamientos de modo automático porque se nos va el tiempo, sino empezar a conectar con, yo siempre les digo, 2, 3 meses más. En unos años que hace que estás, hace tantos años, son unos meses. Y si frenamos toda la sobreestimulación, sobretratamientos, y esperamos y empezamos a conectar ahí, es toda una experiencia, ¿no? Porque quizás nunca nos conectamos así en toda nuestra vida, más mm, allá de la fertilidad reproductiva. sí, total. Esto que nos propone el ciclo, sigamos el ciclo. Hay un vacío, hay una retirada y hay un volver a conectar con lo que empieza a ser las semillas vitales. Si este modelo que no lo inventé ni yo ni vos, No, no. nosotras no inventamos los ciclos los inventó el gran misterio, la naturaleza, ¿no? Hay otros planos. Entonces digo, ¿y si empezamos a ciclar en nuestra vida, en nuestro departamento de Belgrano? No estoy hablando de ir en No, no. patas a la Tal madre cual. tierra y meternos en un bosque. No estoy hablando de eso. Yo soy urbana, mi consultorio es urbano, eh, pero sí me parece que es tan importante en la reproducción y en la vida respetar la retirada, respetar el vacío, frenar con tanto, porque estamos cada vez más sobreinformados y sobreestimulados, y ver realmente qué me dice mi cuerpo, qué tengo ganas de hacer. Y capaz no quiero seguir con el próximo tratamiento, por lo menos ahora no da, mi cuerpo está muy cansado. Y ahí aparece la mente. Mira la edad que tenés y no vas a poder. Y bueno, estas rumiaciones que las conozco todas, ¿no? Eh,
porque el médico te dijo y el médico te dijo que si no es ahora, después no sé qué. Bueno, a ver si aparece el silencio, el Hay algo respeto, el vacío, y ahí aparece, hay algo ahí que, empieza a aparecer la fuerza. sí, hay algo que pasa con las plantas y pasa también con el mundo vegetal y con los animales, ¿no? Que un cuerpo estresado enseguida corta el riesgo, o sea, Sí, entiende que en ese territorio, hablemoslo tal cual. cuerpo, casa, a veces no es nuestro cuerpo el que está fallando, a veces es el entorno, a veces es Tal que cual. el trabajo, era que al Sí, final, a veces estamos ubicados en un lugar desvitalizado, nos ubicamos ahí, claro, no sabemos bien cómo llegamos, pero estamos más desvitalizadas con la pareja o en ese trabajo, ¿no? Como, bueno, ¿por dónde pasa la vitalidad y en qué lugares desvitalizados estamos ocupando? Está buenísimo esto que trae, sí, porque a claro, y a veces no es veces pasa nuestro eso, que cuerpo. de hecho Sí, tengo también, se me viene ahora otra historia para contar que es de que en un momento de tantos tratamientos no viene más la menstruación. A esa mujer claro, empiezan a diagnosticar que sí, estaba en una menopausia precoz, sí, cuando en realidad lo que le claro, pasaba era que no había hecho los duelos de todos los embriones que había perdido. Y se me ocurre conectar con esos funerales, ¿no? Como, ¿y si le dejamos lugar a la sangre que limpia y hacemos el duelo de todos los que no fueron? Y lo hicimos en forma ritual. Fue ella nunca jamás había conectado con el útero, nunca de nada, ¿eh? Esta mujer. Y lo hicimos y fue como tu sangre, o claro. sea, sabe. Empezamos a honrar la sangre, ¿no? Y bueno, al transcurso de un mes, después de conectar, que lo hizo, no un mes, perdón, 3 meses fueron, llega la menstruación. Y ella sola sintió frenar con el tratamiento porque como que nunca había conectado con esa sangre que limpiaba. Entonces, Ahí solamente está. tardó un par y después retomó el Ahí tratamiento. está. Sí, sí, después se retoma como Y, cualquier ciclo, claro. y bueno, en el caso Ahí de está. ella, llegó el embarazo. Pero bueno, hoy tiene a su hijo, lo conozco todo. Hay que entender, pero ¿qué hace la mente otra vez? Por ejemplo, ¿y cómo hizo? Bueno, ¿y cuántos días pasó? Bueno, ¿y qué hiciste? La mente es traicionera del ciclar. La Claro, mente es fue traicionera. Estás claro. perdiendo tiempo, ya sos grande, se te acaba no sé qué. O Yo dame la no receta, ¿no? propongo, otra vez, no propongo cuestiones abstractas. Esto lo trabajo todos los días con la vida de las mujeres. No es abstracto. Es, son unos meses. Porque esto nos lo debemos. Nos lo debemos de siglos y siglos de tanta represión y mandato. Nos lo debemos encontrarnos con algo que también trabajo mucho, que es la savia interna. Y un ciclo mío que se llama sabias creadoras. Hay Ujú, otro ciclo que es semillas de vida, que es más específico de reproducción. Si vos supieras cuando vacían, se silencian, lloran, porque a mm, veces hay mucho ahí guardado, hay ujú, muchos proyectos que quedaron ahí como semillas podridas, ¿viste? Esas que no ujú. salieron a la luz, millones de proyectos, parejas, hay Amores, mucho sí, guardado, amores, ¿no? Claro. sí, sí, Entonces, cuando logran soltar traumas, abusos, a veces, es si mucho. ustedes supieran cuando empezamos a abrir todo lo que aparece ahí, y, y cuando empiezan a soltar, aparece la savia. La Ujú, savia que es esa parte de ustedes que está conservada, que les pasó de todo en la vida, tuvieron millones de dolores, pero es esa parte que se mantiene ahí, conservada, que sabe lo que hay que hacer. Si apagamos la mente, eso se trabaja mucho con ejercicios corporales, de respiración, de meditación. Si apagamos si hacemos interruptor del pajarito que nos dice que somos grandes, que somos nada, que no sé, no, que no se puede, que no sé qué, todo eso que está acá, aparece la savia. Y la savia
sabe perfectamente cuándo parar, cuándo hacer el próximo tratamiento, cuándo el cuerpo no da más, cuándo este médico tiene menos confianza en la vida que yo. ¿Lo ves? Sí, tal cual. Cuando le estamos poniendo autoridad Le dimos todo el al poder, ¿no? médico, Sí, poder afuera sí, y me el pasó. poder nuestro de crear, ¿a dónde lo dejamos? Nos lo debemos, todo eso nos lo debemos. Sí, Somos merecedoras de conectar sí. con esa savia que nos va a indicar perfectamente, porque eso lo veo todos los días, no es un invento ni es utópico, por dónde ir. ¿Sabes qué? Te quería, sí, decime. No, que Arranco también yo, pasa cuando una arranca. mujer Sí, entra en estas preguntas incómodas, porque también a veces pasa con que quizás no estás ya pensando ser madre, pero está la fantasía, uy, si cuando quiera no quedo, ¿no? Como que cuando uno se hace la pregunta incómoda, dijo, bueno, si empezó a aparecer, me meto ahí. Que en consultorio, André, como, ¿qué descubren, no? Está la que busca el embarazo, pero sí, hay otras claro, historias. ¿Qué pasa ahí claro, cuando conectan claro. con la vitalidad? Pasa de todo, sí, casi siempre empiezan con el deseo y con la Claro, falta y la infertilidad, ¿no? Ahí ese es el inicio. Ahora, cuando nos animamos, y me incluyo, porque yo también paso por esos procesos ciclares todo el tiempo en diferentes temas de mi vida, lo maravilloso de esto es que cuando empiezan a vaciar, a silenciar, a conectar con él adentro, a bajar la mente, para esto hay técnicas específicas, no es sí, que sí, es. no importa, pero Lo que, lo que surge, bueno, como tan personal como cada humana que llega y cada humano, porque llegan parejas también, ¿no? Que ese es todo un tema también. Hoy estamos hablando de las mujeres porque estamos hablando de menstruación, pero también es qué le pasa a las parejas, ¿no? ¿Qué le pasa a los hombres sosteniendo estos procesos cuando no ponen el cuerpo? Y a veces no saben cuál es el día de ovulación. Esa es la queja principal. Bueno, eh, o dos lo que le mujeres, va o hay, o dos mujeres, sí, que hay de también todo. pasa, es la que pone el Bueno, cuerpo, pero lo digo así, puede ser, tenés razón, pueden ser mujeres, pero lo digo así porque siempre hay alguien que va a poner el cuerpo, eso, ¿no? hay una que pone De el cuerpo, tratamiento, hay alguien que pone el y es cuerpo. mujer. Y hay otro que está fuera, dentro del proceso, pero sin la vivencia del cuerpo, Sí, ¿no? sí, Entonces, bueno, ahí se sí, sí, puede. sí, lo sé. Eh, y hay que combinar todo eso, ¿eh? Ujú. Porque encima es día dos, ya que es un bravísimo el proceso para una, imagínate con dos. Bueno, pero lo que va pasando es maravilloso, porque cuando aparece la savia, yo en estos años he visto de todo. He visto el deseo transformarse en embarazo, y es lo más maravilloso que nos puede pasar en el proceso. Yo siempre lloro, grito, me mandan el audio, la foto y grito mucho, lloro, celebramos la vida porque es así. He visto mujeres que se han dado cuenta que no querían tener hijos, que era un gran mandato o era una reparación de traumas. Eso también lo veo, ¿no? Bueno, quizás ser mamá me salva de esas heridas o de ese dolor. Bueno, también he visto eso y a veces deciden no seguir o a veces se topan con traumas que hay que elaborar antes de seguir con el Claro. proceso, ¿no? También he visto mamás en procesos de adopción y papás. Y también lo más maravilloso, que parece que no viene pero llega, que es eh, cuando quizás en algún momento me escuchan a su sabia y dicen, mira, no sé si voy a ser madre, pero ya estoy muy cansada. Mi cuerpo está cansado. Y entonces llegan a un límite interno que obviamente hay que escuchárselo, porque si Ujú. no seguimos haciendo. Así nos Sí. pasa en la vida con todo, ¿no? Y aparece el duelar, la maternidad. Duelar. Hay que bancarlo el proceso de duelo ese, también. Ujú. Y he visto procesos maravillosos después de ese duelo que tienen que ver con
proyectos absolutamente creativos donde en general se integra el aspecto maternal. Yo he tenido pacientes que han puesto escuelas sin ser madres atravesando todo esto, pacientes que por fin arman el gran proyecto que desearon desde que eran chiquititas y no se lo permitieron, laboral, ¿no? Vocacional. Eh, bueno, tantos procesos Yo, donde hay una transformación, una reparación y un cierre de la sí, maternidad desde otro lugar. Ya sé que muchas de las que nos están viendo no quieren eso, están alejadas. Yo quiero mi embarazo y estar bien así, porque todavía está latiendo el deseo. Pero también hay que escuchar cuando adentro no va más el deseo y es solo mi mente o mi deberías el que dice que tengo que seguir. Y ahí otra vez el conflicto, ¿no? Y ahí yo diría, cuanto más conectadas estamos con nuestra emocionalidad, nuestro sentir, más en concordancia, ¿no? Con lo que deseamos, con lo que sentimos, con lo que queremos, más nos vamos a ir alejando del estrés, ujú, que es una de las mayores causas de fertilidad. ¿Por qué? Porque está absolutamente conectado con lo hormonal, con el sistema nervioso central, y con lo- todo lo que tiene todo. que ver con lo reproductivo, o sea, es un combo Sí, ese, sí, ¿no? Entonces, bueno, hay investigaciones hechas de esto, ¿eh? Hay investigaciones. sí, sí, a mí me gustaría como contar esto de que a veces no es tan obvio el camino, porque al deseo hay que seguirlo, pero el deseo se va transformando. A veces, ¿no? Como uno tiene un deseo, no sé, pienso, en viajar, y quizás era el objetivo, y, Claro. y quizás el deseo se fue transformando, el viajar era para otra cosa, en el camino te encontraste con otra cosa, y con el tema de la maternidad es muy capcioso, o sea, es como uno ir también con los ojos curiosos, con el dolor es parte, el dolor es el gran abono de todo esto, que se va reciclando, pero es muy hermoso cuando, en mi caso y el de Andrea, ¿no? Pero que sos testigo en primera fila de que la vida es tan loca. Porque, por ejemplo, tengo historias, Claro. ¿no? Por ejemplo, en algunas mujeres con el tema de la fertilidad o el tema de la maternidad, en la familia estaba, o sea, el mandato era ser madre, pero no ser artista, no ser bailarina, era un caso. Entonces, ¿qué pasó? No quedaba embarazada. Entonces empezó a trabajar con el útero y bueno, en todos los diagnósticos, todo esto que... ¿Y qué descubrió? Que le dio más miedo que ser madre, que su deseo era ser bailarina. Y Vos encima bailarina, fíjate, o sea, tenía claro, sueños altos de fíjate bailarina, en ¿no? ese ejemplo que estás trayendo, cómo seguimos hablando de deseo motor Deseo. vital. Sí, total, eso es Estamos lo que iba a hablando de decir. deseo, de motor vital. Y la sangre, en este caso, la menstruación, está tan atravesada por la culpa, la vergüenza, lo sucio. Y cuando entendemos que esas emociones, esos sentimientos de culpa, o sea, lo que bloquea la creatividad, y si hablamos de chakras, el chakra sexual Sí, es la culpa. La todo conectado. sexualidad en el sexo, o sea, ya de por sí el sexo, el placer, el tener orgasmos, El está tan disfrute, limpiado. el sentir, ¿no? El otro día escuchaba a Mercedes Morán que sacó un libro nuevo, no sé si escribió un Sí. libro que tenía que ver con su madre y que ella contó que su despertar sexual fue un calvario porque en la vida de Mercedes Morán, una actriz súper creativa, o sea, todos la conocemos, la palabra puta era la que repetía la madre todo el tiempo cuando ella se conectaba con el placer, sea porque había tenido, empezó a tener relaciones sexuales o porque ella tenía una vida muy diferente a la que tenía la madre. Ujú, Eso ujú. de ser puta, está, hay tanta historia detrás de eso que se nos bloquea ese centro creativo que es nuestro ciclo completo, incluido ovarios, clítoris maravilloso, gigante adentro y el útero.
Entonces, conectar con el deseo hay que seguirlo, pero no tenerle miedo a que se va a expandir de unas maneras que no vamos a controlar, como cuando queremos controlar un orgasmo, no va a llegar nunca. Es esa entrega a la vida, esa explosión que nos encuentra. Es como, ¡ah! ¿no? Como cuando uno siente placer Sí, y o cuanto más, claro, claro, cuanto y más lo queremos hermoso lo que estás agarrar, diciendo, todo sí, se hermoso. contrae. ¿Quién tiene placer así? Eso es control, el control. Ajá, claro. ¿Quién tiene así placer? Nadie. Está todo, bueno, una de las cosas que hemos descubierto también con el tema del útero y de todos los síntomas, porque también trabajo con otros síntomas, o sea, estamos hablando de fertilidad, pero hablemos de endometriosis, Sí, menstruaciones sí, sí, dolorosas, ¿no? sí, Como los úteros nuestros, mujeres occidentales con herencias más europeas o de nativas con mucho dolor, nuestros úteros están, se llaman espasmódicos, están todo el tiempo con miedo. Y si empezamos a registrar, cuando empezamos a hacer, que André, bueno, ella me enseñó a mí, de hecho, conexión con el cuerpo, empezamos a tratar de relajar, y nos cuesta mucho relajar la parte pélvica, por ejemplo. La tenemos todo el tiempo en ya la alerta. entrepierna incluso, ¿eh? Ni Y la hace entre... falta llegar tan arriba. Los músculos de la entrepierna eh, ya están en defensa, en Sí, supervivencia. ¿Viste? Como, sí, sí, ahí, ya ahí hay supervivencia. sí. No hay la posibilidad de un deseo que nos lleve al placer y a la conexión con nuestro centro creativo, ¿no? De disfrute, de placer. Y Ya, confianza, confianza en que ahí va a claro, crecer, ya confianza. ahí está rigidizado. Sí. Bueno, entonces tendríamos que empezar a respirar y en la exhalación, por lo menos empezar con esa primer puerta que serían los músculos ahí, de la entrepierna, ¿no? Por lo menos. Yo tengo muchas experiencias, algún día lo voy a sistematizar, siempre digo lo mismo, yo soy muy apasionada y poco sistematizada. Entonces, pero tengo varias visualizaciones que hago en las primeras sesiones donde eh, si vamos para adentro del sistema femenino, a mí me gusta decir más sistema femenino que reproductivo, pero bueno, Sí, sí, sí. sí, si vamos ahí y hay mucho síntoma, van a maravillarse porque lo que van a encontrar en las imágenes, aunque digan, "Oh, yo no sé meditar, yo no traigo imágenes, yo no sé nada de eso se aprende, se hace, es visual respirar e ir hacia esa zona, a todo el sistema. Y lo que aparece, y claro, hay partes oscuras, eso es lo que traen las personas, no, no lo traigo yo. Hay partes bloqueadas, pueden detectar específicamente dónde está el bloqueo. Estoy viendo una pared antes del ovario izquierdo. Estoy viendo, es casi como si nos metiéramos a hacer una ecografía emocional energética, ¿no? Y Sí. hay úteros carbonizados, hay zonas negras, hay zonas que ven puertas cerradas. No puedo entrar ahí. Está todo luminoso y una zona está oscura. Bueno, Bueno, no yo ahí por el están las tiempo. memorias, ¿no? Está el dolor, está el trauma. Bueno, de eso nos tenemos que vaciar si queremos ir hacia el deseo y hacia la fuerza vital y hacia la energía vital, ¿no? Porque si no, vamos a terminar entregando la vida en esto. Y esto es lo que no queremos, ¿no? O entregamos la vida para ser madres o recuperamos la fuerza vital porque desde ahí la lógica nos dice que desde esa fuerza vendría la siguiente generación. No, Pero y también nosotros entender hacemos al que, revés, entregamos la vida sacrificadamente y no conectando con claro, nada en pos de ser madre. sí, Entonces es como un circuito que está al revés. y que muchas ¿No? mujeres Estamos desvitalizadas cuando tenemos que estar vitalizadas para la fuerza, pero eso no lo hace, como vos decís, no es que lo hacemos
a propósito porque tenemos la culpa de algo. Ya venimos Sí, con es un todos estos. chipeo que por Nadie algo la nos vida, dice esto no, cuando somos chicas. no, y que la vida nos pone esta situación para que se corte acá, como también, bueno, ya esto pasó muchas veces de acá en más, ¿no? Que también eso hace, por ejemplo, las plantas, la genética de las plantas hacen eso. Bueno, en este suelo, este tipo de planta ya no da más, ya, y la cambia, empiezan a mutarse y se adaptan con otras, ¿no? Porque empieza a transmitir otro ciclo de vida, que a veces esta sabiduría llega cuando son madres y se encuentran con todo el bagaje de los tiempos y los ciclos, o por la experiencia del parto o no parto, que el Sí, parto era tal cual. Sí, o deseado, la el misma parto, experiencia de claro, maternidad y la también, maternidad después, que las que fuimos, tuvimos temas de fertilidad, idealizamos mucho la claro. maternidad. Es tocar el cielo con las manos, las imágenes que nos hacemos, y después, claro, es maravilloso, es el milagro de la vida, eso es real, pero nos van pasando un montón de cuestiones y también tocamos la sombra. Entonces, en la maternidad. Entonces, otra vez, bueno, otra Es vez. Yo que pensé que era otra cosa, pensé que había llegado, pero no llegué. yo creo Claro. que no importa, por eso digo, que no importa la experiencia maestra que nos toque, a veces Sí, esta sabiduría llega con con otro tipo de síntoma, a veces es con una sí. pérdida, a veces es con un duelo real de alguien que falleció, Sí, a veces con un a veces es divorcio, no con un sé, sí, sí. divorcio Sí, sí, sí. o un síntoma, una enfermedad. O un síntoma, sí, claro. Y la vida va a decirnos, che, entiendan esto porque acá hay un mapa que es de la magia, o sea, acá hay un mapa que es de los mismos lenguajes que habitan toda la naturaleza, que el ser Mm. humano trae más, tiene otra inteligencia que no fue desplegada. Y esto es agarrarlo, tomarlo con las dos manos para entender que es otra cosa. Bueno, hay una decisión ahí, porque podemos vivir la vida como querramos, pero cuando uno toma la decisión y se pregunta, che, ¿esto no será otra cosa? ¿Hay algo que no estoy entendiendo acá? ¿No hay un mensaje criptado y yo estoy ahí como, fine, fine, dándome la pared? Claro, es así. Y cuando uno tira esa pregunta al aire y se escucha, la respuesta vuelve. Quizás no de la forma que queríamos o la esperábamos, generalmente viene de formas más misteriosas de que de la experiencia en sí, y es una decisión de pasar de esta realidad a la otra realidad. Entonces, sea de la forma que nos tocó la vida, acá hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, que tenemos más, hay más inteligencia, hay más experiencia, hay más fertilidad de la que nos podemos imaginar. A mí me gustaría tocar dos temas antes de pasar al Sí, cierre, que ahí sí, nos gustaría como ir bajando la parte mental y de escucha y de charla, sí, que son dos temas que me gustaría que lo nombremos nomás, sí. que vos una vez me lo dijiste, que en consultorio y por experiencias, ¿cuáles son los temas vírgenes? em, ¿Cuáles son los temas vírgenes que generalmente no se tocan en mujeres que vienen con estos temas, ¿no? O que recién nos enteramos cuando ya, no sé, ya estamos muy metidas adentro en tratamientos o lo que sea. Eh, ¿Cuáles son? ¿Cuál ves vos en consulta? ¿Qué sería? A ver, para que quizás no te... ¿Qué sería temas vírgenes para vos? Claro, como los que no se hablan y están todo el tiempo ahí que nadie nombra. Por ejemplo, la menstruación es un tema, o sea, uno se recuerda de cómo vivió su sangrado toda la vida como si no tuviese nada que ver con la fertilidad o con la forma de buscar un embarazo o ser madre o lo que sea, llamémoslo como sea. Y también esto de que una vez me dijiste como, así como uno empieza a tomar ácido fólico cuando quiere quedar embarazada, Ah, qué por ahí preguntas venís, son sí. anteriores, ¿no? No te Como entendía. Claro, claro, temas claro, bien que me claro. digo como que nadie cuenta, no sé si les pasa, como nos pasó con las niñas, que cuando en las escuelas les hablan de la ESI o la reproducción, que cuentan exactamente lo mismo que cuando yo, a mi escuela llegó Johnson y Johnson, y mi sobrina me decía, tía, llegan Johnson y Johnson y solo te hablan de las toallitas. No, no, pará, porque ahora está más Ah, evolucionado. bueno, Esto le bueno. ha pasado a mis hijos.
que viene la charla de sexualidad con así lo voy a decir, con un pito de madera. Pues Ah, imagínate a esa edad ver un pito de madera, al cual tipo kermés hay que ponerle un preservativo. Esas son las charlas. Y otra vez, no tenemos la culpa, no tienen la culpa las docentes que no, si tienen que ellos no hacer esto. saben. Por eso Digo, digo, como un tema ¿puede virgen, una nena, una puber de 11, 12 años, ver un pito de madera en principio y asociarlo con lo que en su vida adulta va a ser algo placentero? Y además, ¿es necesario? Sí, es necesario la prevención, obviamente, del embarazo. Pero antes de ir a la prevención, ¿no tendríamos que hablar de todo esto en las escuelas? De que son cíclicas, de que la menstruación es para limpiar, pero ahí también se limpian las emociones y las historias y también reconectar con que la potencia creadora está dentro, ¿no? sí, por Y eso preguntaba entonces, de los temas vírgenes relacionados a la fertilidad, así como cuando hablamos de menstruación o en las escuelas, nadie nunca nombra la ciclicidad, que esto pasó, por ejemplo, de hecho, mi hija lleva tu calendario bellísimo del ciclo, de los ciclos con las estaciones, lo lleva como diciendo, en vamos a hablar este de... espacio mi tía la va a tener clara con su calendario, y no fue visto. No, no, Siguieron con llegó su pito de sorprendida, como madera. tía, la maestra no sabía. Yo La fui con el maestra no calendario, sabía y no lo integró. es que Se no se siguió sabe. poniendo el preservativo en un cachivache de mal. Digo, por eso digo, entonces, ¿cuánto nos falta también, ¿no? De Bueno, apertura. en esto Lo digo, ¿qué tema claro, fértil, qué tema no no, tocado vos yo sentís? creería, sí, yo creería que en lo que vos preguntás hay que, hay un tema, hay un espacio pendiente en la sociedad Mm, que es trabajar la preconcepción para mí. ¿qué Esta sería? es una opinión absolutamente personal, Sí, no, no sí, sí, sé si es obvio. lo que hay que hacer, Entonces, es lo que yo ujú, creería. Y la preconcepción es hablar de todo esto de lo que estamos hablando, pero no cuando ya nos dimos la cabeza contra la pared y lo asociamos al ser madre y a entregar la vida para tener un hijo, sino mucho antes, en esas edades, empezar a reconocer los ciclos, empezar a reconocer todo el sistema femenino, reconocer la potencia, que este ciclar no tiene que ver solo con la reproducción, sino con que estamos conectados con la naturaleza, qué distinto sería, ¿no? Ir al cuerpo, enseñar o trabajar con cuestiones de respiración y de conexión de esquema corporal, incluido el sistema femenino, masculino, desde un lugar vital, no solamente para prevenir un embarazo. ¿Lo ves? ujú. Entonces yo lo que pienso es, bueno, trabajemos en la previa y más adelante. Bueno, a ver, trabajemos la preconcepción. ¿Qué sería la preconcepción? Ah, esto que te mencioné alguna vez que se ve que, claro, te lo acordaste, que es, así como vamos al ginecólogo 3 meses antes o un año antes para ver los estudios porque quiero quedar embarazada y tomo el ácido fólico muchos meses antes, que está muy bien, ¿por qué no hay una preconcepción de lo emocional, de preguntarnos sobre el deseo? A ver, ¿qué lugar ocupa en mi vida el deseo de maternidad? ¿Realmente hay deseo? Porque en en ese estadio preconcepcional estamos, de alguna manera, para mí, instaurando lo que va a ser las próximas generaciones y sociedad. O sea, estamos en ese punto instaurando lo que va a seguir siendo la raza humana. Esto es sagrado de lo que estamos hablando. No es si soy madre, cuántos hijos o hijas tendré. Estamos hablando de la semilla de la evolución del ser humano, desde dónde estamos concibiendo, ¿no? Desde dónde realizamos la concepción
de los próximos seres humanos. Yo creo que esto es de verdad muy sagrado, así como es muy sagrado cuando hacen un tratamiento médico, las parejas quedan afuera, un tratamiento de fertilidad in vitro. Y vamos porque yo también lo hice, como si fuéramos al odontólogo. Ah, me meto en la canilla, cánula, me voy. Digo, y eso que está sucediendo ahí es un acto sagrado. Obviamente que yo lo llevo a lo sagrado, obviamente que trabajamos con el médico y el centro, es una herramienta, ustedes son los que tienen el deseo y ahí aparece algo sagrado que tiene que ver con quien define la vida. Pero en esto tenemos la responsabilidad de entender que ese acto que es tan sagrado corresponde a instaurar la continuación de la especie humana. Estamos concibiendo un próximo ser humano. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? El desde dónde, ¿no? Todo parte de Claro, ahí. esto es lo que para mí Mm. todavía no llegamos, no alcanzamos, estamos con el temita de los... Yo entiendo, hay que prevenir los embarazos adolescentes, yo todo eso Claro lo que sí. entiendo. Ahora, ¿cuál es la base de todo esto? Yo creo que todavía falta mucho para trabajar ahí. Yo lo puedo trabajar en grupos o en consultorios, pero creo que necesitamos espacios de educación y políticos que, bueno, quizás es una utopía y entonces, como siempre, haremos No, nuestra un parte. caminito con Sí, semillas, sí, sí, ¿no? es la parte Hay que que nos sembrarlo. toca y es nuestra parte porque también sabemos que el cuerpo femenino siempre es un peligro, ¿no? O sea, cuando somos niñas somos las que tenemos el peligro de ser violentadas o el peligro de quedar embarazada, el peligro de morir en el parto, el peligro de ser madre y, ¿no? Digo, ahora es muy raro, Sí, pero sí, sí. venimos con esa historia, era lo más normal antes que una mujer Claro, muera al claro. dar luz o que no Sí, de nazcan hecho los esos hijos. miedos siguen estando como memoria en nuestros úteros, ¿eh? Porque si Esto bien, se ve. por ejemplo, en esto de que no es nuestra culpa, a veces eh, los mandatos están tan crípticos que aún hoy, siendo en el 2026, que somos mujeres independientes, que no es la realidad de mujeres anteriores a nosotros, Sí. igualmente hay mandatos que están ahí en la sombra. Por eso a veces cuando menstruamos y no llega ese embarazo, la que tiene el deseo, volver sagrada a esa limpieza, ¿no? Como volverla a ser sagrada. Acá se está limpiando algo que es más allá de mí. Acá hay una memoria, una genética, un río que sigue sangrando, que sigue llorando. Y quizás no lo sabemos, no hace falta ir a buscar, ni que a veces, ¿no? En esta Ese es el desesperación tema, ese es el constelamos, tiramos las tema. cartas, hacemos... No, es como tanto. ¿Y qué hacemos con toda esa Claro, información que es en que algún punto hay que sigue pasar siendo, por vos ahí, deberías? quizás hay No, que no, pasar por no. ahí, está Eso me bien. está preocupando, Romy, me está preocupando mucho en consultorio, me preocupa mucho la cantidad de sobreinformación y sobreestimulación y sobreactividades y recorridos maratónicos que hacen para quedar Es embarazadas. que vuelve, No, 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 creo que no es por ahí, que es todo lo contrario, es que el ¿no? Y que mismo vuelve, el sistema lo vuelve a captar de nuevo. Lo que parecía que era la espiritualidad que nos saca de ese trajín estresante, el sistema lo vuelve a captar. Entonces, por ejemplo, creo que constelando me estoy abriendo a otra información, pero mi sistema lo vuelve a agarrar a la carrera. sí, ahí Luciana, perdón, Romy dice la era, ahí me llegó, no me llegaban los mensajes, La pero era de de la repente llegó productividad. Luciana, la Claro, era de la productividad. Es esto, es sí. eso. Y lo mismo Es pasa seguir con la que siendo, está claro. por ejemplo, el trabajo que hacen las mujeres, que quizás no les costó el embarazo, pero quieren llegar a tener un parto vaginal, ¿no? Y natural.
que es maravilloso, por supuesto. Si es Pero, y maravilloso otra, mientras su no sea un sistema, deberías, no, pero su propio claro, sistema, el que sea, con el que vengan, el chipeado, lo vuelve a captar y esa maratón del parto respetado vuelve a eso. estar en su sistema, en su propio sistema. No le echamos la culpa a nadie, su propio sistema que lo transforma en algo de productividad, de meta, de Y estrés, luego, de ¿sabes qué falta. sigue, Romy? Luego, ¿sabes qué sigue? ¿Cómo criar? ¿Cómo criar? Entonces, ¡ja! Dios, nunca vi tantas mujeres llorando en mi consultorio, porque después de todo esto llegan con los bebés. Nunca vi tantas mujeres. Hace 30 años que soy psicóloga. Nunca vi tantas mujeres llorando en mi consultorio porque no llegan a hacer todo lo que hay que hacer, que dicen, para criar a ese bebé. No llegan con tanta info y otra vez lo mismo. ¿Qué necesita ese bebé en la simbiosis? Otra vez lo Con- mismo que se necesita para concebir calor, calor, contacto, lo mismo que se necesita para concebir. Simbiosis, olor de la mamá, en principio. Después el papá lo lleva hacia el mundo externo, ¿no? Los dos, y el papá sostiene el puerperio. Los dos tienen una función clave, clave, pues si esa mamá está preocupada por cómo va a comer, no va a poder hacer simbiosis. Mirá la función clave de papá o si Sí, la que toma la función del que no pone el sí, porque cuerpo, a veces ¿no? otra, una amiga No, no, es o una ampliado. madre, Yo una. trabajo con todo, sí, con todo tipo de Pero volvemos familias. a lo mismo, ¿no? Es esta conexión, Calorcito, no necesitamos los 100 talleres para que el bebé sociabilice. Si el bebé necesita lo calentito, íntimo y simbiótico ahí. Otra vez la sobreestimulación. Entonces, otra vez nos olvidamos de qué necesita una semillita. Estar ahí, estar ahí. ¿Qué necesita un huevo? Estar con una gallina empollando, quietita, en calor. No anda cacareando por todos lados, agarrando plumas de color. No, ahí se sienta a empollar, a esperar, ¿no? Ahí. Eso es lo que estamos desconectadas. Parece que perdemos todo el tiempo, el tiempo. Y entonces, ¿cuándo volvemos a la quietud conectada, a ver qué estamos necesitando? No hace falta salir de acá a hacer todo esto que yo estoy diciendo, tampoco, porque si no volvemos de nuevo. Yo les propongo frenar con todos los deberías de tratamientos, entonces no llego este mes porque la orden no me la dio el mes. Bueno, lo hacemos el otro mes. Ya mira, está. vamos por el tiempo también, Sí, había una idea para hacer, y yo voy a traer un dato de sí. color. Las personas que me conocen, que están acá, las mujeres que me conocen, saben que me gusta contar sobre la energía cíclica en todos los aspectos que puedo ir descubriendo, que obviamente tengo los anteojos puestos, que veo todo así, pero eh, hoy es luna nueva. La luna nueva es cuando no la vemos en el cielo y vemos todas las estrellas. Las lunas nuevas, las aguas del planeta entero, como nuestros neurotransmisores, nuestras hormonas, si prestamos atención. Eh, Ay, perdón, ahí están mandando. Ahora, ¿qué dice? Eh, Yo ya no lo leo. Bien, sí, ahora lo respondo. Eso está buena esa pregunta. Luciana pregunta Sí. em, que ella siente que en los momentos de ovulación hay una baja energía, que en realidad ella lo relacionaba con tener mucha energía. Y esto me encanta, gracias por tirar esa pregunta, porque en el momento de ovulación hay un soltar. Un huevito se eligió y se soltó. Esa confianza es muy como, de hecho, ahora que hay tanta imagen que se puede ver, es maravilloso porque en Sí. realidad el óvulo es como un salto al vacío y lo ataja en la trompa de Falopio para que lo lleva para la trompa, como al final de la trompa, porque la concepción se hace en la trompa, no en el útero. El útero después baja cuando ya se enganchó.
Eso es cuando hay concepción. Pero en los óvulos, cuando el momento de ovular, no sabemos con qué lo estamos relacionando emocionalmente, largar ese huevo. Hay muchas mujeres que tienen mucho dolor cuando ovulan. Dolor físico como una menstruación, por ejemplo, y no Sí. tienen ovarios poliquísticos y no tienen quistes, ¿eh? Yo hablo emocionalmente. Entonces, en procesos creativos es como, ¿qué huevo estoy largando o no estoy haciendo nada, ¿no? Como esto, yo debería ser ahora ovular y ser la mujer que se lleva a todo el mundo puesto y atraer, porque encima tenemos mucho estrógeno, tenemos mucho colágeno. eh, y si eso no está pasando, entonces está mal. Entonces hay que reconectar, por eso el registro, de qué nos pasa cuando ovulamos, qué sentimos, qué pensamientos vienen. Está buenísima esa pregunta porque otra vez el sistema vuelve a captar. ¿Qué sería? No, si yo leí que cuando ovulamos yo me tengo que sentir así, ¿saben? Ahí aparece de nuevo la Otra mente. vez. Deberías, otra vez, Cuando hay todo lo que información de leyeron afuera. y todo lo que escuchan. Otra El vez. libro Luna Roja me dijo que yo estoy con este arquetipo, soy la diosa. No, y Tengo la bio, carta. y yo, todo eso está buenísimo, pero paremos un Porque lo poco de importante es tanta la información que información. uno tiene adentro. Procesemos. Acá Claro. lo que sabemos es la información que sale de adentro para afuera. Esa escucha, chicas, no es ni Es vos, eso, ni yo, no está desarrollada, es porque eso, desde es que eso. somos chiquitos, a niños y a niñas, se nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo en la escuela me muevo, pero tengo que estar quieta, no sé quién soy, porque está mal moverme, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, lo bueno es escucharse qué es lo que uno le pasa cuando ovula. No es lo que debería hacer. Ese trabajo de responsabilidad de uno, de apropiarse de la vida, del poder, cuando hablamos de empoderarnos, esto es empoderarnos, Mm, sacar mm, desde adentro para afuera. Y se te va a poner todo en contra encima, porque el mm. sistema, tu propio sistema y el sistema externo te lo va a reconfirmar. Y bueno, ahí chicas, tripa, corazón, ovario y hay que hacer la tarea, porque no va a venir de afuera, nadie nos va a tirar el mapa para que no hagamos nada. Y volviendo a lo que decíamos antes, gracias por la pregunta, hermosa, Ya sé. Sí, hermosa, sí. Sí. eh, es justamente esto, hablando de la luna nueva, donde yo estoy describiendo lo que hace la luna en el planeta, y nosotros Mm, estamos dentro del planeta. Pero quizás estamos ovulando cuando hay luna nueva, quizás estamos perimenopáusicas, quizás estamos menstruando, quizás estamos preovulando, no sabemos, no importa, o premenstruales. Pero en el planeta la luna negra nos trae las aguas del planeta hacia abajo, está en la raíz, está en la oscuridad. Eh, y en la naturaleza es como si fuese el invierno, donde todo está durmiendo, pero está más vivo que nunca, debajo de la tierra. Hay un mundo que es visible y hay un mundo que es invisible. Y eso está en la naturaleza, no hablo de algo esotérico. La raíz está más viva que nunca, donde mm. toma todos los nutrientes, donde le da alimento a la semilla en la oscuridad. Hoy es luna nueva y le voy a poner el plus, que es Tauro, ¿no? Y ahí Tauro habla de todo esto que hablamos, es un arquetipo, es una representación de esta energía que hablamos hoy. Hay una energía que es rápida, es mental, pero el cuerpo tarda un tiempo en asimilarla y encarnarla. Lo denso es lento, entre comillas. Se rige por una inteligencia cíclica de procesos. Lleva tiempo. No es lo mismo plantar una semilla de una rúcula que va a salir muy rápido que plantar una semilla de un nogal que va a tardar 7 a 10 años en dar su fruto. No es lo mismo un tomate que un nogal, que una manzana. Hay frutos que son que llevan más tiempo, ¿no? Y cuando están listos es porque ya está, es para compartir, ya está listo, se va de mí. Y, y esta energía de hoy es muy del cuerpo, es muy de la pausa y de la energía vital que hay cuando
habitamos el cuerpo adentro. Y chicas, realmente es como un aprendizaje nuevo. Es una inteligencia que hay que empezar a veces a... Eso, se empieza. Y tiene tanta inteligencia como la intuición. El cuerpo reacciona primero antes que la mente. Siente el peligro mucho antes que lo que uno racionaliza. Porque generalmente al racionalizarlo no le distinguimos si nos gusta o no nos gusta. Por ejemplo, les ha pasado, conocen a un chico, ay, pero mirá qué lindo, tiene auto y no sé qué, y todo tu cuerpo te dice no. Pero es lindo, es bueno, me hace esto y no. Pero todo tu cuerpo seco se cierra. Y la mente, pero el cuerpo sabe mucho más. Entonces, bueno, con esta entrada y con esta semillota de luna nueva, que es una energía muy, muy linda para ver, empezar algo, un proceso que puede crecer en tiempo. Y acuérdense de esta fecha de hoy, de esta charla, para darle lugar al tiempo futuro y decir, ah, esto que me está pasando hoy, cierto que en una luna nueva en Tauro del 2026 sembramos algo grosso, un entendimiento grosso que todavía no se hizo carne. Dele lugar, como la semilla necesita lugar para expandirse, romper el cascarón, estirar la primera raíz. Primero crece la raíz, primero es el suelo y después sale a la luz. Así que con esta entradita que es tan sincrónica, tan hermosa, nos gustaría hacer algo con Andre, que Andre lo va a guiar, si se quieren preparar, si se quieren ir al baño, podemos hacer una pequeña pausita si quieren, para las que Sí, tienen que hacer, para hacer un trabajo físico, vamos a hacer una pequeña respiración, así una cerramos. pequeña conexión, una Eso, pequeña conexión. Mm. em, si les parece. Gracias, Romy, porque es hermosa la integración que estás trayendo justo antes de lo vivencial, ¿no?